Seguro que alguna vez han escuchado hablar de las 3 leyes de la robótica de Isaac Asimov. Suenan como el manual de seguridad perfecto, ¿no? Unas reglas infalibles para que la inteligencia artificial nunca se nos vaya de las manos. Pero, a ver, ¿qué son exactamente? Y sobre todo, si son tan geniales, ¿por qué no están ya instaladas en cada IA que usamos a diario? Bueno, eso es justo lo que vamos a desentrañar hoy. Y para entender todo esto, tenemos que empezar por la ley más importante, una que de hecho Asimov creó después de las 3 originales. Es la llamada Ley Cero. Pensemos en ella como la regla maestra, el ideal ético definitivo, porque aquí ya no hablamos de proteger a una persona, sino a la humanidad entera. Es, digamos, la directriz final para cualquier IA súper avanzada. Entonces, ¿cómo funciona este sistema? Es una jerarquía, una especie de pirámide de mandatos. Arriba de todo, intocable, está la Ley Cero, proteger a la humanidad. Esa ley tiene el poder de anular a la primera, que es la de no dañar a un ser humano individual. Después viene la segunda ley, obedecer a los humanos, claro, a menos que esa orden entre en conflicto con las 2 primeras. Y por último, en la base está la tercera ley. El robot debe protegerse a sí mismo, pero solo, y esto es clave, si no viola ninguna de las reglas de arriba. Visto así en el papel parece una estructura blindada, ¿cierto? Casi perfecta. Pues aquí es donde la cosa se pone interesante y la ciencia ficción choca de frente con el mundo real. Porque si estas leyes suenan tan bien, la pregunta es obvia: ¿por qué no son el estándar obligatorio para toda IA? La gran ironía es que el mismo Asimov no las creó para que fueran una guía infalible, todo lo contrario, las inventó precisamente para explorar sus fallos, para escribir historias sobre los enredos y dilemas que aparecían cuando estas reglas tan lógicas se enfrentaban al desordenado mundo real. Y esto nos lleva a una pregunta muy directa y fundamental. En el mundo de hoy, ¿existe alguna obligación legal para que los desarrolladores incluyan estas leyes en la tecnología que crean? La respuesta es un no, así de claro. Por muy famosas que sean, no hay ninguna ley en ningún país que obligue a los programadores a usar las reglas de Asimov. Nacieron como un concepto para sus novelas, y en la práctica siguen siendo eso, una idea fascinante, un marco ético de ficción, pero no una regulación real. Y la razón principal es bastante simple. La tecnología actual, bueno, simplemente no puede con ellas. Una IA de hoy en día no tiene conciencia, ni intención moral, ni entiende el contexto como lo hacemos nosotros. Lo que hace es reconocer patrones y jugar con estadísticas, no hace juicios éticos de verdad. Para que estas leyes funcionaran literalmente, necesitaríamos una inteligencia artificial general, una AGI, que es esa IA con conciencia propia que vemos en las películas. Y eso, por ahora, sigue firmemente en el terreno de la ciencia ficción. Pero, ok. Vamos a profundizar un poco más. Imaginemos por un momento que sí tuviéramos esa tecnología. Aún así, nos toparíamos con un problema filosófico gigantesco. Y todo gira en torno a una sola palabra de la primera ley: daño. Este es el verdadero nudo gordiano de programar la moral. Porque, a ver, ¿cómo le enseñamos a una máquina qué significa daño? ¿Quién define los parámetros, qué es dañino y qué no? Es una pregunta que suena sencilla, pero en cuanto empiezas a tirar del hilo, se convierte en un laberinto ético casi sin salida. Pensemos en esto. Para nosotros, el daño tiene muchísimas caras. Está el daño físico, obvio, un golpe, una herida. Pero también está el daño emocional, la angustia, la tristeza, o incluso un daño más sutil, estructural, como un algoritmo que sin querer refuerza prejuicios sociales. La IA actual simplemente no tiene la capacidad de navegar por toda esa complejidad, por todos esos matices. Y esto no es solo un ejercicio mental, para nada. Es el corazón del famoso dilema del coche autónomo. Imaginen la situación. El coche tiene que tomar una decisión en una fracción de segundo: proteger a su ocupante o dar un volantazo y atropellar a un peatón. Ambas opciones violan la primera ley, porque causan daño directo. ¿Qué se supone que debe hacer una máquina que sigue esa regla al pie de la letra? Es una elección imposible. Exactamente a esto se le llama una paradoja moral. Es cuando una regla ética que parece perfecta y absoluta, como las de Asimov, te lleva a un callejón sin salida, a decisiones imposibles o a resultados que son contraproducentes. Esto nos demuestra algo fundamental. La ética en el mundo real no es blanco y negro. Necesita flexibilidad, contexto, no solo seguir una orden a ciegas. Ok, entonces, está claro que aplicar las leyes al pie de la letra no es viable. ¿Significa que no sirven para nada? ¿Que son solo un cuento de ciencia ficción? Para nada. De hecho, aquí es donde la historia se vuelve realmente inspiradora. Vamos a ver cómo el espíritu de esas leyes, su idea de fondo, ha influido y sigue influyendo muchísimo en el mundo real.
Y la conexión es súper directa. Por ejemplo, esa idea central de Asimov de proteger la seguridad de las personas la vemos reflejada hoy en regulaciones como el GDPR en Europa, que nos da el derecho a que un humano intervenga en decisiones automáticas. La idea de la responsabilidad de los robots inspira todos los debates legales sobre quién es el culpable si una IA comete un error. Y ese principio de diseñar tecnología pensando primero en la gente resuena en los marcos éticos de la UNESCO, que piden transparencia, justicia y respeto a los derechos humanos. O sea que, si lo resumimos, los grandes objetivos de la regulación moderna de la IA son los mismos que inspiraron a Asimov: que todo sea transparente, que haya responsables claros y, lo más importante, que la dignidad y los derechos de las personas estén siempre en el centro de la ecuación. Y con esto llegamos al legado final, a la gran lección. El valor real de las leyes de Asimov no está en si se pueden programar o no. Su verdadero poder está en su capacidad de inspirarnos, en cómo una simple idea de ficción puede ayudar a moldear el futuro de nuestra tecnología. Pensemos en esto. Como manual técnico, las leyes son un fracaso. Es imposible aplicarlas tal cual. Pero como metáfora, ahí es donde triunfan de forma espectacular. Se convirtieron en una especie de historia que nos sirve de guía, una que nos obliga a detenernos, a pensar, a debatir y a buscar maneras de innovar de forma mucho más responsable. Y esta inspiración se traduce en acciones muy concretas hoy en día. En el campo de las leyes nos empuja a definir reglas claras sobre quién es responsable por lo que hace un algoritmo. En la ética nos sirve de guía para diseñar sistemas que sean justos y que no discriminen. Y en la tecnología misma nos exige crear modelos que sean transparentes, que se puedan auditar y que al final del día podamos entender y confiar en ellos. Así que, al final, las leyes de Asimov no son un manual de instrucciones para robots. Son algo mucho más profundo y valioso. Son una invitación a imaginar futuros donde la tecnología sea más humana. Nos dejan con una pregunta abierta que nos obliga a todos a pensar qué tipo de futuro queremos construir con estas máquinas tan increíbles.